Hola amigos, bienvenidos a Dios Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 31, con guión de Joe Kelly y arte de Patrick Gleason. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con una voz que advierte que estos son tiempos difíciles. Ahí afuera, las calles hablan de extorsiones, del Estado de Derecho y de enemigos invisibles, pero demasiado familiares. La gente ya no puede distinguir lo que está arriba de lo que está abajo. La incertidumbre engendra miedo, el miedo estupidez y la estupidez errores. Luego les dice a todos que, sin embargo, si ellos están sentados ahí esta noche, no deben equivocarse. Ellos no son estúpidos, o al menos la mayoría no lo es. Y definitivamente no tienen miedo. Mientras escuchamos estas palabras, varios villanos se acercan a un vagabundo, cuyo cartel asegura que la ayuda es la puerta hacia la esperanza. El hombre revela un ojo cibernético y les indica cuál es la puerta que deben tomar. Entramos en un bar para villanos, donde abundan el alcohol y la diversión. No voy a mencionar a todos los villanos que aparecen en este número, pero verás caras conocidas, como la de Boomerang, y otras quizá no tanto. La voz continúa explicando que allí todo tiene sentido, porque el dinero y el poder son las leyes de la verdadera ciudad. Ese lugar es su fortaleza y su santuario. Finalmente, les da la bienvenida a Killington House, el mercado de sangre, y les pide que observen el primer lote de la subasta. Presenta el lote 1101, compuesto por los bienes de Trapster, aunque los asistentes de cierta edad quizá lo conozcan como Payspot Pete. Podía ver caer a un veterano, pero al menos Pete continúa ahí fuera, dándolo todo. Solo hay dos postores interesados en sus trastos: Montana, la mano del jefe, y Tarántula, quien administra sus propias cuentas. Les recuerda a todos que ahí su dinero no tiene valor. Para ganar la subasta, deberán pagar por el botín con dolor y sangre. La pelea entre Montana y Tarántula comienza en el cuadrilátero. Mientras tanto, el anfitrión informa que, por supuesto, también están permitidas las apuestas secundarias. Ofrece 15-1 por Montana y anima a los presentes a apostar mientras todavía pueden. Cuando Tarántula se abalanza sobre su rival, el anfitrión pregunta si alguien llegó a creerse su pronóstico. Entre risas, admite que realmente intentó sonar convincente. Tarántula derriba a Montana y se queda con los cachivaches y baratijas de Pete. Mientras Spider-Man se acerca desde las sombras, el anfitrión presenta el lote 1102, mercancías generales y armas de fuego confiscadas a The Rose, la Rosa. Tres interesados se aproximan al estrado y el anfitrión les pide que demuestren de qué son capaces, porque el dolor de ellos es su ganancia. Nos movemos a la casa de Ricardo. Mientras May bebe un vaso de agua, Peter le pide que se tome las cosas con calma. May le agradece la preocupación y asegura que se encuentra bien. Ante la mirada desconcertada de May, Peter y Ricardo, Cormac Crane se disculpa, pues todo había resultado mucho mejor en su cabeza. Después de aclararse la garganta, explica que normalmente se le dan bastante bien las palabras, pero vuelve a disculparse y reconoce que no sabe qué hacer. Peter, por su parte, piensa que trató de encontrar a ese hombre por su cuenta, justo después de escuchar a Torment hablar de él. Recuerda el momento en que Torment le preguntó si no sabía que Cormac era su primo. Él había supuesto que hablaba de algún parentesco lejano, como un primo segundo, pero resultaba difícil pedir explicaciones mientras Torment intentaba matarlos a los dos. En medio de todo aquello, tampoco había notado el parecido. Ahora piensa en los ojos y la sonrisa sencilla de Cormac. De pronto, todo le parece demasiado obvio. Es el hijo del tío Ben. Ahora solo se pregunta dónde está el resto de la historia. Cormac explica que actualmente casi nunca sucede, pero que, hace cerca de 45 años, todavía podían cometerse errores en los hospitales. En ocasiones, una pareja podía llevarse al bebé equivocado. Ricardo responde que May nunca tuvo hijos porque no podía tenerlos, pero May agrega algo más. Al menos eso fue lo que siempre les dijeron. Regresamos a la subasta. Con Wrecker derrotado, el anfitrión da por terminada la puja por el lote 1112 y pide a quienes apostaron por Digger que se acerquen a cobrar su dinero. Luego presenta sus respetos a Tombstone y le asegura que su presencia honra a Killington House. Agrega que las figuras más brillantes del inframundo están rebajándose al nivel de los demás asistentes, comportándose como simples carroñeros,
y la razón es que el siguiente lote lleva el número de la suerte, el 1113. En eso, Spider-Man lo interrumpe y, levantando la mano, grita que tiene bingo. Desciende desde el techo hasta el cuadrilátero y se disculpa por la interrupción. Pregunta si no es así como se juega. Luego grita 1 y pide un poco de ayuda, ya que es su primera vez. Tombstone ordena tranquilidad a los asistentes, quienes inmediatamente han sacado sus armas. Hay de todo: pistolas, rifles, cuchillos, espadas, hachas, hasta un sai. Tombstone le dice a Spider-Man que probablemente se ha equivocado de dirección. Con varias miras láser apuntándole al rostro, Spider-Man responde que siguió el GPS, o sea, el Gangster Positioning System, el sistema de posicionamiento gángster. Además, quizá ellos no lo sepan, pero es un verdadero fanático de las buenas ofertas. De repente, el anfitrión desaparece y aparece sorpresivamente sobre el cuadrilátero, revelando que es Vulture, el buitre. Furioso, proclama que ese es un suelo sagrado y que allí no se toleran las plagas. Tombstone le ordena que se detenga y le pregunta a Spider-Man qué tiene en mente. Spider-Man responde que es obvio, quiere hacer una oferta. Volvemos a la casa de Ricardo. Mientras sostiene una fotografía de ella junto a Ben, me di cuenta que al principio ninguno de los dos quería tener hijos. Ben había conocido el mundo durante su estancia en el ejército y quería que lo compartiera con ella. Tener hijos solo los retrasaría. En retrospectiva, aquella idea era una tontería, especialmente porque eran demasiado pobres para viajar. Cuando quedó claro que lo más lejos que llegaría sería un campamento junto al lago George, finalmente se dio. Quedó embarazada con rapidez, pero sufrió un aborto espontáneo poco después del primer trimestre. Debido a su afección cardíaca, los médicos le advirtieron que no podría tener hijos sin poner su vida en peligro. May reconoce que no se le escapaba la ironía de que su corazón le impidiera amar a un niño. Aquello la enfureció profundamente, por lo que, a pesar de las indicaciones médicas y del buen juicio de Ben, continuaron intentándolo. Recuerda que solo lo vio nervioso unas cuantas veces. Cada vez que se hacían otra prueba de embarazo, él comenzaba a temblar. Tenía motivos para estar asustado. El segundo embarazo terminó después de apenas unas semanas, con cólicos, un poco de sangrado y nada más. La tercera vez fue la vencida, aunque terminó convirtiéndose en su amuleto de la mala suerte. Pasó 2 meses en el hospital y aún así perdió al bebé. Después de explicarles de manera brusca y con un horrible nivel de detalle el daño que ella había causado a su cuerpo, el médico finalmente los dejó solos para que se hundieran en el miedo y la culpa. Entonces Ben la miró fijamente y le preguntó si aceptarían las cartas que les habían tocado o si ella quería morir. May explica que, cuando estás con alguien a quien amas, existen momentos que funcionan como verdaderas encrucijadas. Puedes verlo en sus ojos y comprender que las palabras que pronuncias a continuación determinarán el rumbo de la relación. Ella eligió la aceptación. Me cuenta que decidieron seguir adelante y aprender a vivir con lo que tenían, en lugar de lamentarse por aquello que les faltaba. 1 año después, incluso viajaron a Europa, aunque no podían permitírselo. Fue la primera vez que salieron del país, si no contaban el lado canadiense de las cataratas del Niágara. Su destino fue Irlanda. No sabe si la gente ya no lo hace por miedo a los gérmenes, pero en Blarney te cuelgan boca abajo desde el castillo para besar una losa de mármol. Supuestamente, aquello concede el don de la palabra, pero una mujer del autobús turístico le metió en la cabeza que también podía conceder un deseo. May admite que probablemente estaba algo ebria, pues ambos bebieron bastante durante aquel viaje. Mientras la sangre se le subía a la cabeza, el deseo apareció con total claridad: que Ben tuviera un hijo. Regresamos con Spider-Man, quien se lamenta irónicamente de que a alguien parecen estar acabándose de los matones. De pie sobre una montaña de villanos derrotados, pregunta si ha ganado. Vulture le dice al señor Lincoln que, con todo respeto, esa chusma no pertenece allí, porque el evento posee un espíritu que debe respetarse. Tombstone responde que Vulture también tiene un espíritu dentro de su cuerpo y que sería una lástima dejarlo escapar delante de toda aquella buena gente. A continuación, le pide a RX que haga lo que mejor sabe hacer. RX acepta la orden, mientras Tombstone le pregunta a Spider-Man por qué está haciendo todo aquello. Mientras observa los guantes de Shocker, Spider-Man bromea,
diciendo que hacen juego con unos zapatos que muere por estrenar la próxima vez que le dé una patada en el trasero. Un incómodo silencio invade la habitación. Después, Tombstone le pregunta a Vulture si, siguiendo el supuesto espíritu del evento, quiere asociarse con él. Sin responder, Vulture abandona el área, mientras el público se emociona y le pide que destroce a Spider-Man. Tombstone apuesta por el buitre, justo cuando una figura misteriosa aparece en el lugar. Volvemos con la tía May. Ella explica que, unos meses después del viaje, el embarazo ya comenzaba a notarse. Poco tiempo más tarde, estaba enorme. Los médicos temían tanto que muriera de repente que le ordenaron guardar reposo en cama durante todo el último trimestre. Junto a la ventana, me recuerda que Ben la cuidaba todos los días. Le preparaba la comida, le daba sus vitaminas, le masajeaba las piernas, le frotaba la espalda y le susurraba que aquellos malditos duendes eran muy traviesos. Recuerda que algunas veces Ben lloraba mientras lo decía. Ella fingía no darse cuenta porque, a pesar de las lágrimas, él sonreía. Rompió aguas justo en la fecha prevista, mientras estaba en la ducha. El bebé ni siquiera había nacido y ya demostraba ser bastante considerado. El parto transcurrió como un reloj. Fue un milagro. Mientras vemos imágenes del parto de May, ella cuenta que solo pudo ver a su bebé una vez. Era un niño perfecto, pero no lloraba. May comprendió entonces que había esperado toda su vida adulta para escuchar el llanto de su hijo recién nacido. Con los brazos extendidos, aguardó a que se lo entregaran. Pasó 1 minuto, luego 3, hasta que alguien mencionó una dificultad respiratoria y la unidad neonatal. Después, se lo llevaron. Ben le abrazó y ambos se mintieron, asegurándose de que todo estaría bien. Con el tiempo, el médico regresó y les comunicó que no era así. Después de aquello, no recuerda demasiado. Con lágrimas en los ojos, Peter escucha a May explicar que Ben se encargó de todo sin ella. El papeleo, el entierro, absolutamente todo. May estuvo ausente durante mucho tiempo, postrada en la cama y consumida por el duelo. Durante semanas no habló con nadie, hasta que un día, sin ninguna ceremonia, se levantó de la cama y preparó el desayuno. Les recuerda que la esposa de Ben había permanecido prácticamente en coma durante 1 mes y, de repente, estaba allí cocinando huevos. Él estaba aterrado. May le dijo que tenían que seguir adelante, comparando lo sucedido con un corte de electricidad. Un pequeño inconveniente tras el cual la luz finalmente regresaba. Mientras saca un documento escondido detrás del retrato, explica que lo ocurrido se convirtió en algo de lo que nunca volverían a hablar, ni entre ellos ni con nadie más. No era una forma saludable de afrontarlo, pero fue la que eligieron. Mientras acaricia a Peter, May añade que, 15 años después, él llegó a sus vidas y que criarlo ha sido la mayor alegría de la suya, y le pide perdón por no haberle contado la verdad. Después, le entrega el documento a Cormac, diciéndole que le pertenece, y abandona la habitación. Cormac se queda a solas con Peter y abre el documento sobre la mesa. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Pedro Ramón 533. Cormac encuentra un certificado de nacimiento que identifica a un tal Richard Benjamin Parker como hijo de Maybelle Rayleigh Parker y Benjamin Franklin Parker. Al comprobar la fecha, comenta que su cumpleaños es el mismo día y le dice a Peter que puede mostrarle su licencia de conducir para demostrarlo. Sin embargo, vuelve a cerrar el documento y se disculpa. Regresamos con Spider-Man, quien también se disculpa por no haber escuchado a Vulture, pues no habla el idioma de las mollejas marchitas. De repente, el buitre aparece encima de él. Ambos comienzan a luchar en el aire. Spider-Man comenta que así está mucho mejor y le pide a Vulture que le muestre todo ese dolor sobre el que no ha dejado de graznar. Finalmente, se revela que la figura misteriosa es Rayleigh, quien, observando el enfrentamiento, llama a Peter. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Este número me dejó con sentimientos encontrados. Todo lo relacionado con May y Ben me pareció muy fuerte,
de esas historias que pegan porque hablan de algo demasiado real. Pero cada vez que la conversación se interrumpe para volver a la subasta de villanos, sentía que me sacaban de lo importante. Killington House tiene ideas bastante buenas, no lo niego. Vulture como anfitrión, Tombstone controlando el lugar con solo unas palabras, Spider-Man entrando a burlarse de todos y hasta la aparición de Trapster y los demás villanos de poca monta le dan mucha personalidad a esa parte. El problema es que parece metida en el número equivocado. La historia de May necesitaba respirar, quedarse en silencio cuando fuera necesario y ocupar todas las páginas sin miedo a que faltara acción. Lo que cuenta May sobre sus embarazos y las pérdidas que sufrió es durísimo. No solo por ella, sino también por Ben, que vivía cada nuevo intento con la ilusión de ser padre y al mismo tiempo con el miedo de perderla. La frase en la que le pregunta si aceptarán las cartas o si ella quiere morir me pareció brutal, porque ahí se entiende que debían aceptar las consecuencias de un nuevo intento. Pero lo que más me golpeó fue imaginar a May esperando el llanto de su hijo, extendiendo los brazos para recibirlo y viendo cómo se lo llevaban sin darle ninguna explicación clara. Después, Ben tuvo que ocuparse del entierro, del papeleo y de todo, mientras ella estaba completamente destrozada. Que decidieran no volver a hablar del tema no fue sano, pero tampoco cuesta entenderlo. A veces la gente no supera ciertas cosas, simplemente aprende a caminar alrededor de ellas. Ahora, sigo sin comprender del todo que Cormac sea realmente ese hijo. La revelación tiene toda la intensidad de una telenovela y todavía faltan demasiadas respuestas. Cormac tampoco ha mostrado suficiente personalidad como para que ya me importe por él mismo. Por ahora, importa más por lo que representa para May, Ben y Peter. Eso sí, el número deja clarísimo cuánto se amaban May y Ben, y hace todavía más especial que ella diga que criar a Peter fue la mayor alegría de su vida. Por eso el cierre con Riley me pareció tan raro. Entre el certificado, Cormac, la subasta y esta nueva intervención, hay demasiadas cosas compitiendo por atención. Lo que quiero saber ahora es qué ocurrió realmente en aquel hospital, qué pasó con el bebé, y si esta revelación va a transformar de verdad a la familia Parker, o solo será otro gran secreto que desaparecerá después de unos cuantos números. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.